Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 105. Una tercera vida, bendición y maldición. El continente de Oen. Esta es una región conocida por sus ricos encuentros. A diferencia de las regiones de Kanto y Johto, dominadas por bosques, llanuras y montañas, el terreno del continente de Oen es increíblemente diverso, con una gran variedad de especies, desde selvas tropicales hasta desiertos. Sin embargo, su característica más llamativa es su vasta extensión de agua, un área casi igual en tamaño al continente, que contrasta marcadamente con otras regiones. El continente está rodeado de numerosas islas, grandes y pequeñas, accesibles solo por mar. Y debido a su cálido ambiente subtropical, mucha gente viene a las playas de Oen de vacaciones durante los calurosos meses de verano, mientras que otros vienen aquí para escapar del invierno. En una isla aislada en el extremo oriental del continente se encuentra una ciudad llamada Evergrande. Evergrande se fundó hace muchísimo tiempo, hace más de 1000 años, pero su desarrollo no comenzó a desarrollarse en serio hasta hace unos 600 años. En aquel entonces, el imperio de Bon gobernaba el continente de Oen. Exploraron los mares del noreste, descubrieron la región de Johto y el reino Dragonite, que estaba en guerra con el continente de Sinnoh. Para facilitar la guerra, comenzaron a desarrollar a fondo Evergrande. Hoy en día, la ciudad es famosa por su abundancia de flores y su puerto internacional, y se ha ganado la hermosa reputación de paraíso Pokémon. Desde Ciudad Siempre Grande, se puede viajar a cualquier región del mundo. La Liga Pokémon se encuentra en la misma isla, justo en el extremo norte. La ciudad de Evergrande está rodeada por un gran bosque, que también lleva su nombre. Recientemente, han circulado rumores sobre el bosque Evergrande. Un entrenador que visitó la ciudad afirmó haber visto aparecer de la nada un Pokémon verde, parecido a una cebolla, con un huevo en la mano, que abandonó en el bosque antes de desaparecer de repente. Basándose en la descripción del entrenador, algunos profesores Pokémon especularon que el Pokémon podría haber sido el legendario Celebi, venerado como el guardián del bosque. Aún quedan muchísimos Pokémon en este mundo que aún no han sido descubiertos por los humanos, especialmente en los océanos aparentemente infinitos. Algunos Pokémon parecen nacer con poderes difíciles de imaginar para la gente común y de alcanzar para otros. Estos Pokémon no solo son extremadamente raros, sino que una persona común podría pasar toda su vida sin ver uno. Y Celebi es precisamente uno de esos Pokémon legendarios. Según registros históricos, existen rastros de Celebi desde hace más de 1000 años, pero casi siempre desaparece en cuanto es descubierto por los humanos. Existen muchas teorías sobre sus habilidades, pero una cosa es segura: Celebi adora los bosques. Cualquier bosque en el que Celebi haya aparecido crecerá con el tiempo hasta ser hermoso y frondoso. Con las especulaciones de los profesores, el bosque Evergrande se convirtió en un lugar animado. Todos buscaban el huevo dejado por Celebi, curiosos por si sería otro Celebi. En la copa del árbol gigante, en pleno centro del bosque, una adorable cabecita de cebolla sostenía un pequeño huevo verde, mirándolo una y otra vez con ojos llenos de cariño. Era un huevo que había recogido de otra época, una época tan lejana que ni siquiera Celebi sabía cuánto tiempo había pasado. En ese momento, acababa de viajar a través del tiempo y de repente percibió una energía misteriosa. Siguió el aura y descubrió este huevo verde. Celebi aún recordaba esa energía. Aún era débil, pero con el tiempo, se acumularía hasta alcanzar un nivel suficiente para trascender el tiempo y el espacio, volviéndose aún más poderosa que ella. Pero la era en la que se encontraba el huevo estaba llena de peligros. El mundo entero estaba en guerra, e incluso muchos de los dioses estaban involucrados. Para asegurar que el pequeño de este huevo pudiera crecer sano y salvo, Celebi lo había traído a esta era relativamente pacífica y tranquila. Durante al menos los próximos 20 o 30 años, nada grave debería ocurrir en este mundo. Smoch. Celebi sostuvo el huevo y le dio un suave beso. Una energía verde brillante fluyó de ella hacia el huevo. Luego, sostuvo el huevo en su regazo, se frotó las manos y una semilla verde apareció en su palma.
Besó la semilla y una misteriosa onda azul verdosa se extendió por su superficie. Suspiró tilde que cansado. ¿Crees que esa persona nos estaba mintiendo? No lo creo. No hay razón para mentir. No pienses tan mal de la gente. De repente, voces humanas surgieron desde debajo del árbol gigante. Celebi se estremeció y se sumergió de inmediato en un vórtice azul claro. Había viajado a través del tiempo durante incontables años y sabía muy bien lo aterradora que podía ser una criatura humana. Olvidando las innumerables guerras que habían iniciado en el pasado. Incluso en el futuro, muchos villanos causarían problemas repetidamente y dañarían a inocentes. Esta era una era relativamente buena. Las grandes figuras que habían forjado esta paz aún no habían fallecido, y los villanos que causarían problemas en el futuro aún no habían nacido. Celebi se fue. Mientras estuviera allí, la bebé en este huevo jamás podría vivir en paz. No quería que se fijaran en ella. Así que tuvo que abandonar este lugar, e incluso esta era. Pero antes de irse, no olvidó infundir la semilla que tenía en la mano en el huevo verde, ofreciéndole su bendición. Las dos personas de abajo miraron a su alrededor y se marcharon. No tenían intención de trepar al árbol. Tenía más de 100 metros de altura. Sin un Pokémon de tipo volador, no podrían subir. Una cálida brisa soplaba por el bosque. Era primavera, la época en que todo renace. Las flores, la hierba y los árboles del bosque siempre grandes se mecían suavemente con el cálido viento, como si todo el bosque estuviera feliz. Parecían dar la bienvenida a la llegada del niño del bosque. Si en la próxima vida no puedes volver a ver a tu familia y amigos, entonces, ¿la reencarnación con tus recuerdos es una bendición o una maldición? Will sintió que había dormido mucho tiempo esta vez. Muchísimo tiempo. El instante entre su primera muerte y su segunda vida le había parecido instantáneo. Pero el tiempo entre su segunda muerte y esta tercera vida le pareció de miles de años. Claro, probablemente fue porque no había querido abrir los ojos. Quizás hubiera preferido morir, al menos no quedar atrapado en el laberinto de sus recuerdos durante toda una vida. Pero al abrir los ojos de nuevo, Will permaneció inmóvil. Se obligó a levantarse y miró a su alrededor. Primero, necesito averiguar en qué época estamos. Quizás, incluso pueda volver a ver a Alicia a los demás, pensó, sintiéndose un poco más animado. Confirmó rápidamente que se encontraba en un gran bosque, probablemente en el centro, y que estaba sobre un árbol de altura desconocida. Sin duda, fue una caída fatal. ¿Cómo se supone que voy a bajar? Will caminó hasta el borde y miró hacia abajo, sintiendo una oleada de mareo. Pero en ese momento, sintió una extraña sensación en las plantas de los pies. Bajó la mirada y confirmó de inmediato qué tipo de Pokémon era. Un Treecko. Estado personal. Espera, ¿no hay demasiados problemas con esta pantalla de estado? Will miró el panel y su expresión se volvió extraña al instante. Sabía mucho sobre Treecko. Después de todo, justo antes de transmigrar, había estado observando su evolución final, Sceptile, luchar contra un Darkrai. Y como el Pokémon inicial de tipo planta de la región de Oenias de Ash, Sceptile siempre había sido extremadamente popular entre los fans del anime. Pero su potencial era morado. El total de estadísticas base de un Treecko era claramente de solo 310, lo que debería ser el nivel azul. Morado era para 400. Si un Treecko de primera etapa tenía un BST de 400, ni siquiera podía imaginar lo que sería el de un Sceptile. ¿Estaba equivocada mi deducción? Will frunció el ceño, dudando de sí mismo. Pero a medida que seguía leyendo, empezó a adivinar qué había sucedido. Primero, en la sección objeto en posesión, no solo se habían transferido sus 3 objetos de su vida pasada, sino que, por alguna razón, se había añadido una semilla milagrosa. Esta semilla podía aumentar el poder de los movimientos de tipo planta en un 20%, lo cual era perfecto para un tipo planta puro como Treecko. Pero el problema era el sufijo, onda temporal. Esta onda temporal apareció en la película Pokémon Zoroark, Maestro de Ilusiones. El villano principal, Grinx Kodai, obtuvo este poder. La onda temporal era el poder de Celebi. Originalmente, era una fuente de energía que Celebi creó para almacenar energía. Pero en otras criaturas, podía manifestarse como la capacidad de ver el futuro o el pasado. Entonces, ¿un Celebi me cuidaba antes? Entonces este movimiento de recuperación también debió haber sido enseñado por él. Esa era la única explicación.
Un Celebi debió cuidarlo antes de nacer y le había otorgado algo así como una bendición del bosque o un don de Celebi. Las manifestaciones específicas eran que sus estadísticas base habían aumentado, había obtenido una semilla milagrosa con la ondulación temporal y el movimiento recuperación. En la lista de movimientos normal de un Treeco, no existía el movimiento recuperación. Pensar que un Celebi se lo había enseñado a la fuerza. Era una muy buena noticia. La línea Sceptile no podía aprender síntesis ni recuperación de forma natural. Como mucho, podían heredar síntesis de sus padres. Si no, nunca lo aprenderían. Su resistencia en combate sería inferior a la de otros iniciales de tipo planta. Ahora, con recuperación, su supervivencia aumentaría considerablemente. Ojalá hubiera tenido este movimiento en mi vida pasada. Capítulo 106. Un talento que supera un pseudo legendario. Celebi Tilde Will estudió su nuevo cuerpo con indiferencia y luego lo dejó estar. No estaba de humor para reflexionar sobre su potencial en esta vida en ese momento. Las plantas de los pies de un Treeco están cubiertas de pequeñas púas, lo que le permite engancharse a paredes verticales y trepar con facilidad, incluso colgando boca abajo sin caerse. Sonaba muy impresionante, sí, pero esta habilidad no le servía de nada a un recién nacido como él. Así que Will solo pudo buscar a Celebi con la esperanza de que aún estuviera allí y pudiera bajarlo. Pero, por desgracia, por mucho que gritara y esperara, Celebi no apareció. Estaba estupefacto. Lógicamente, dado que Celebi le había otorgado tantos poderes especiales, debía de querer que sobreviviera. Pero dejándolo allí arriba, si no caía y moría de hambre, moriría de hambre. Estoy perdido, dijo Will, mirando hacia el dosel. No había ni una sola fruta. Negó con la cabeza, desesperado. Estuvo tentado de saltar y empezar de nuevo. Pero caer muerto probablemente dolería mucho, y era raro conseguir una configuración inicial tan buena. Estaba un poco reacio a rendirse. Además, con cada reencarnación, la línea temporal podía avanzar. Temía que cuanto más renaciera, más se alejaría de Liz. ¿Qué debo hacer, Peli? ¿Qué? Una voz que apareció de repente junto a su oído sobresaltó a Will. Giró la cabeza de golpe y vio a un Pelipper con aspecto de tonto junto a él. Will se dio la vuelta y echó a correr. ¿Qué otra cosa se suponía que podía hacer? ¿Esperar a que se lo comiera? Siendo sinceros, probablemente ni siquiera era lo suficientemente grande como para que se le clavara en los dientes. De repente, se dio cuenta y se detuvo. Se giró para mirar al Pelipper, que lo observaba con expresión confundida, como preguntándose por qué esta ranita verde reaccionaba de forma tan exagerada. Si Will hubiera sabido lo que pensaba, lo habría corregido severamente. Era un gecko de bosque, no una rana. Espera, hay algo extraño en este Pelipper, pensó Will entrecerrando los ojos. Había dos cosas principales. Primero, sus ojos. No solo no había cautela, sino que ni siquiera había rastro de malicia. Tras sobrevivir en estado salvaje durante más de 2 años, Will conocía los ojos de un Pokémon salvaje. Podía decir que este Pelipper definitivamente no lo era. En segundo lugar, era muy pequeño. No precisamente pequeño, pero con 1,2 metros de altura y una envergadura de unos 2,8 metros, estaba al nivel de la Pokédex, al menos para la era de las ligas. La era de las ligas. Los ojos de Will se abrieron de par en par. Fue como si le hubieran quitado todo el aire y se desplomó en el suelo. En la era de las bestias primigenias, incluso los Pokémon domesticados estaban bien alimentados y no eran más pequeños que sus congéneres salvajes, a menudo hambrientos. En esa época, un Pelipper debería medir entre 1,8 y 2,4 metros para ser considerado normal. Incluso si esta no fuera la era de las ligas, debe haber pasado mucho tiempo desde los primeros días del reino de Liz. Lo que significaba que, Liz estaba muerta. Will bajó la cabeza, con los ojos llenos de confusión. No sabía qué hacer. En sus 2 vidas anteriores, siempre había pensado en lo genial que sería llegar a la era de las ligas, encontrar un entrenador que lo acogiera, y simplemente aprovecharse de la situación y esperar a morir. Pero ahora que realmente estaba aquí, deseó volver a esa antigua era. Al menos, en esa era, tenía a su familia y amigos. Y ahora, tenía que enfrentarse a este mundo solo otra vez. Peli. El Pelipper pareció percibir su tristeza. Se acercó y batió las alas, desconcertado, como si intentara consolarlo. Pero Will no tenía tiempo para eso ahora. Aunque el Pelipper lo recogiera con el pico, probablemente no reaccionaría a tiempo.
Anon tilde, ¿por qué me estás metiendo en la boca? Gritó Will, furioso, abriendo el pico del Pelipper y saltando. Sus reacciones seguían siendo rápidas. Peli, respondió el Pelipper, ofendido. Pensó que Will estaba enfermo porque estaba triste y pretendía llevarlo a un centro Pokémon. Gracias. Estoy bien. Es solo que, no sé qué hacer por un momento, dijo Will, negando con la cabeza. Extendió la mano y acarició el costado del Pelipper. Era esponjoso. Se inclinó y le dio un fuerte abrazo. Gracias a Alicia, su forma de Dragonite, parecía haber desarrollado un gusto por abrazar a otras criaturas. Las cortas y suaves plumas le reconfortaron y le levantaron un poco el ánimo. ¿Peli? Preguntó el Pelipper, preguntándose si quería un recorrido por la ciudad. ¿Una ciudad? Vale. Will hizo una pausa y asintió. De todas formas, no sabía qué hacer ahora mismo. Quizás salir con el Pelipper le aclararía la mente. Anon tilde, el Pelipper lo atrapó de nuevo con su pico, pero esta vez lo dejó ligeramente abierto para que pudiera asomar la cabeza y ver. Will no se resistió. El pico de un Pelipper es enorme, de más de 1 metro de largo, y puede albergar a muchos Pokémon pequeños. En el anime, incluso había uno que albergaba a 3 Pokémon en la boca a la vez. Levantó la vista. Probablemente tardaría unos 10 minutos más o menos en salir volando del bosque. Así que empezó a concentrarse en estudiar su pantalla de estado y su futuro. Treecko y Grovyle eran una cosa, pero necesitaba analizar la tercera etapa, Sceptile. Su única estadística destacable era su velocidad base de 120. Más allá de eso, casi no tenía ventajas. Su estadística de ataque físico era baja, pero sus mejores movimientos de preparación eran físicos, y su repertorio de movimientos estaba repleto de ataques físicos. Su estadística de ataque especial era decente, pero no excelente, y su repertorio de movimientos especiales no tenía buenos movimientos. Era un desastre. Luego llegó su mega evolución, que añadió el tipo dragón. Buenas noticias. Ya no era débil al fuego. Malas noticias. Era 4 veces débil al hielo y ahora temía al hada. Su ataque especial de 145 y su velocidad eran impresionantes, pero su habilidad era para rayos. Un tipo planta/dragón ya es 4 veces resistente al eléctrico. Darle una habilidad que le otorgue inmunidad es completamente redundante. ¿Se supone que debes renunciar a tu ranura mega solo para que Sceptile pueda recibir un ataque eléctrico para un compañero en una batalla doble? Todos dicen que Mega Garchomp es un chiste, que no hay nada peor. Bueno, Mega Sceptile es mucho peor. Su debilidad 4X al hielo, símbolo de la fuerza, era solo una broma sobre Sceptile. Como fan fiel, Will juró que si alguna vez conocía al genio que diseñó a Mega Sceptile, le regalaría un combate cercano muy personal. Menos mal que heredé velocidad extrema y fui bendecido por Celebi, murmuró Will. En el mundo real, Sceptile sin duda no era tan malo como en los juegos por turnos. Un Dragonite con 80 de velocidad base, más velocidad extrema, podía superar en velocidad a un Alpha Beedrill de nivel 65. Con la velocidad base de 120 de Sceptile, más velocidad extrema, su velocidad sería desorbitada. La única pega era que no podía volar, una nerf realmente épica. Y esa era su velocidad original. Ahora había sido mejorado por Celebi. No sabía cuál sería el talento de su etapa Sceptile, pero podría incluso ser más fuerte que un pseudo legendario normal. ¿Qué hago? ¿Buscar un entrenador y desafiar a la Liga Pokémon? ¡Qué aburrido! No quiero seguir a nadie más que a Liz, pensó Will, mirando el cielo azul claro, aunque no estaba de humor para apreciarlo. Bajó la cabeza y siguió mirando su panel personal. Poco a poco, sus ojos se abrieron de par en par. Ondulación del tiempo, el espíritu de Will se revitalizó al instante. Exacto. Este mundo tenía el poder de viajar a través del tiempo. Celebi y Dialga. El primero podía viajar a través del tiempo, el segundo podía controlarlo. Si encontraba a alguno de los dos, podría volver a ver a Liz, o incluso traerla a esta pacífica era de las ligas. Si eso pasara, no podría cumplir mi promesa que le hice. En ese momento, los ojos, antes apagados, de Will se iluminaron. Podía reencarnar infinitamente. Si no los encontraba en una sola vida, lo intentaría en 10. Algún día, encontraría a Celebi o a Dialga. Jeje, Will movió la cola alegremente. Cuando una persona tiene una meta, tiene la motivación para vivir. Aunque encontrarlos no sería fácil, era un Treecko de tipo planta y contaba con la bendición de Celebi.
Los de tipo planta viven mucho tiempo, y Steptile tiene sangre de tipo dragón. Vivir 1000 años no debería ser un problema. En esos 1000 años, me niego a creer que Celebi no venga de buscarme. Y si no, iré a buscar a Dialga. Will asintió, con la decisión tomada. Su objetivo a largo plazo estaba definido. En cuanto al presente, primero, visitaré la ciudad de la que habla ese tal Peliper, y luego tomaré un barco hacia la región de Johto. Quiero ver qué ha sido del clan Dragonite, planeó Will sus próximos pasos. Tenía tanto tiempo que ni siquiera sabía qué hacer con él. En ese breve lapso, sintió que el Peliper empezaba a descender. ¿Ya llegamos?, preguntó Will, mirando hacia afuera con curiosidad. Sus ojos comenzaron a brillar. Una gran ciudad. El familiar estilo arquitectónico moderno apareció ante sus ojos, llenándolo de nostalgia. Estaba deseando salir y explorar las calles. Efectivamente, he renacido en la era de las ligas. Capítulo 107. Secuestrado por la oficial Henry. En el momento en que el Peliper aterrizó, el sonido de una discusión humana comenzó cerca. ¿Por qué hay un pequeño treeco en el pico de ese Peliper? No lo sé. Peliper no suele comer pescado. Aunque coman otros Pokémon, deberían ser Wisiwashi o Ludisk. El pequeño treeco salió solo. Parece que son amigos. Will salió del pico del Peliper y miró a su alrededor. 3 o 4 niños estaban reunidos a su alrededor. Al ver esto, Will tuvo aún más certeza de que estaba en la era de las ligas. En el pasado, los humanos habrían prohibido a sus hijos acercarse casualmente a una bestia primigenia. Iris había sido azotada por su madre más de una vez por esa misma razón. El Peliper, aparentemente acostumbrado a esto, ignoró a los niños y miró a Will, preguntándole si necesitaba su compañía. Gracias. Si tienes algo que hacer, puedes ir. Yo simplemente andaré por ahí solo. Peliper, asintió el Peliper, luego batió sus alas y voló hacia el puerto, donde probablemente estaba su entrenador. El Peliper se fue volando. Dejó al pequeño treeco aquí. ¿Qué hacemos? No lo sé. Es muy pequeño. ¿Lo llevamos al hospital Pokémon? Los 3 niños se agacharon y miraron a Will, sin saber qué hacer. ¿Hospital Pokémon? Will miró a los bondadosos niños y luego observó con atención los edificios circundantes. Así que esta no es la misma época que el anime. Ahora lo había confirmado. Estaba en la era de las ligas, pero en una época mucho anterior al anime. Lo notaba por la ropa algo anticuada de los niños y el estilo arquitectónico antiguo de la ciudad. Los rascacielos que lo rodeaban solo parecían tan altos porque él era muy pequeño. Comparados con la altura de los adultos, probablemente solo tenían 3 o 4 pisos. ¿Y el hospital Pokémon que mencionó el niño? Todos saben que así se llamaba antes el centro Pokémon. Solo después de que la Liga Pokémon comenzara a celebrar competiciones oficiales de combate, se cambió el nombre. Antes de eso, eran solo hospitales Pokémon, y su principal responsabilidad social era rescatar y curar Pokémon. Carecían de todos los demás servicios y equipos relacionados con Pokémon que tendrían los futuros centros. Treeco, no. Los torneos de batalla aún no han comenzado. No me extraña. Will se deslizó entre las piernas de los niños y miró hacia la calle. Había muchísimos Pokémon. Prácticamente todos tenían uno siguiéndolos, como si fuera la corriente principal de la época. Sin embargo, apenas vio a nadie con 2 o más Pokéballs. Si esta época tuviera competiciones de combate, concursos, etc., sería una visión muy extraña. Claramente, la era de las ligas apenas comenzaba. En ese momento, la cola de Will se movió y, inconscientemente, dio 2 pasos hacia adelante. ¿Cómo lo esquivó estando de espaldas a mí?, preguntó una de las niñas, mirando a Will con asombro. Las 3 acababan de decidir llevar al Treeco al centro Pokémon. Temiendo que se escapara, la niña intentó recogerlo. Will los miró de reojo, no dijo nada y corrió hacia un callejón estrecho. El pequeño Treeco. ¿Será arrebatado por Meowth y Persian en la ciudad? No lo creo. Les gusta robar comida, pero no les gusta molestar a otros Pokémon. Los 3 niños no pudieron alcanzarlo y solo pudieron observar cómo Will desaparecía de su vista. Al otro lado, Will se movía entre las sombras de la ciudad, intentando pasar desapercibido. Aunque la gente de aquella época era muy amigable con los Pokémon, precisamente por eso no quería salir a la calle. Un bebé Treeco solo era demasiado preocupante.
Si lo veían, sin duda lo llevarían con la enfermera Joy o la oficial Henry, o incluso lo enviarían al laboratorio de profesor Pokémon local. Y seguía planeando ir a la región de Johto. Si quiero llegar a Johto, un avión es sin duda la mejor opción. Debería poder llegar a una gran ciudad. Simplemente no sé si existen aviones en esta época. Quizás sí, pero probablemente no sean muy rápidos, pensó Will, asomando la cabeza desde un callejón. Buscaba el camino a un aeropuerto. Interrogación de cierre. De repente, una voz de mujer sonó detrás de él. En cuanto la oyó, salió corriendo. Vamos, ¿de verdad crees que mis 2 años de treco? Una expresión de terror se dibujó en el rostro de Will. Algo lo había atrapado. Con su velocidad de reacción, ningún humano común de aquella época debería haberlo atrapado. Tenía que ser un Pokémon. Por el aliento caliente que emanaba de él, supuso que era de tipo fuego. ¡Guau! Se oyó un ladrido. Al instante siguiente, el Pokémon perro lo entregó a un humano. Mientras lo trasladaban, finalmente vio lo que lo había atrapado. Un Growlithe. Pequeño, ¿qué haces aquí solo? Te habrás escapado de la guardería, ¿verdad? Preguntó una voz con un aire heroico. Will giró la cabeza. Como era de esperar, acompañando al Growlithe estaba la oficial Henry de la ciudad. Hablando del diablo. ¿Qué hago ahora? ¿De verdad me van a enviar a un laboratorio de investigación? Will chasqueó los labios y empezó a expresar sus pensamientos en voz alta. De todos modos, los humanos no podían entenderlo. No hacía falta susurrar. Podía planear su escape a todo volumen. ¿Qué hace ese pequeño con ese árbol cuco? En serio, un bebé como tú no puede andar solo por la ciudad. Te va a atrapar un Meowth, dijo la agente Henry, sujetando a Will y examinándolo. Incluso se agachó y lo cacheó un poco para comprobarlo. Es un niño. ¿Qué carajo? No tiene sentido del espacio personal. Al ser controlado así, Will ya no pudo quedarse quieto y comenzó a forcejear frenéticamente. Ni Liz ni Estia habían sido tan groseras con él. Oye, no te muevas, no te muevas. Fue mi error. Pórtate bien, y cuando volvamos a la estación, te traeré leche Momo. Al oír esto, Will se tranquilizó de inmediato. No tenía otra opción. Tenía mucha hambre. Era mejor comer algo primero. En cualquier caso, incluso si lo enviaban a un laboratorio, debería poder escapar. En el peor de los casos, simplemente esperaría una semana hasta que dejara de ser un bebé. Con velocidad extrema, no temía no poder escapar. Te tranquilizas en cuanto oyes hablar de comida. Apuesto a que serás un gran comedor cuando crezcas, dijo la agente Henry, moviendo juguetonamente su gran cola con el dedo. Luego lo sacó del callejón. Después de eso, colocaron a Will en la cesta de una bicicleta. ¿Es tan mala la policía en esta época? Will se sentó en la cesta y se quejó. Aunque la bicicleta era un clásico en los juegos, no creía que ni siquiera la agente Henry usara una. ¿Cómo se suponía que iba a atrapar a los malos con esto? Luego miró hacia la calle. Los humanos aún usaban carruajes tirados por caballos, un medio de transporte milenario. Pero pensándolo bien, la Tierra los había usado durante más de 4000 años, por no hablar del mundo Pokémon, con sus variados niveles de desarrollo. El árbol tecnológico del mundo Pokémon era muy extraño. Por un lado, podían crear Pokémon legendarios artificiales. Por otro, incluso los nobles adinerados seguían usando herramientas y protocolos antiguos. Un medio de transporte como un carruaje tirado por caballos seguía siendo utilizado por la familia de James en el futuro. Al pensar en esto, Will ya no estaba tan sorprendido. La agente Henry se subió hábilmente a la moto y empezó a conducir hacia la comisaría, con el Growlithe a su lado. El trayecto no fue largo. Las carreteras estaban bien asfaltadas y muy limpias. Will no notó ningún bache ni percibió olores extraños. La experiencia fue bastante agradable. La comisaría era un sencillo edificio de oficinas de 3 plantas. De no ser por el letrero azul intenso que había afuera, Will habría pensado que era un edificio de apartamentos. La Liga Pokémon aún tiene un largo camino por recorrer, suspiró Will. No te quedes ahí sentado como un señorito. ¿No estabas corriendo perfectamente hace un minuto? Dijo la agente Henry, deteniendo la moto y acercándose a recogerlo. Un treeco de 1,5 kilos pesaba menos que la compra que solía hacer. Originalmente, Will no iba a responderle, pero luego miró hacia abajo y vio la cabeza esponjosa de Growlithe y tuvo una idea.
Ponme ahí, dijo, tirando de su cuello y señalando la cabeza del Growlithe. ¿Qué pasa con Growlithe? ¡Guau! El Growlithe miró hacia arriba, inclinando la cabeza, preguntándose por qué su entrenador lo estaba llamando. Al ver que no entendía, Will dio un salto poderoso. Por suerte, Henry no lo sujetaba con demasiada fuerza, y Will se liberó de un salto, aterrizando sobre la enorme cabeza del Growlithe. Está bien, vámonos, dijo Will, agarrando el mechón de pelo que tenía en la parte superior de la cabeza. Pequeña, la oficial Henry puso sus manos en sus caderas y sacudió la cabeza con impotencia. ¡Guau! Al Growlithe no le importó en absoluto. Como un bobo feliz, trotó detrás de ella, moviendo la cabeza. Subieron al segundo piso. En cuanto Will apareció en la oficina, atrajo inmediatamente la atención. Oye, Henry, ¿a qué pequeño treeco arrestaste? Sí, ¿este robó algo para comer? Probablemente se separó de su entrenador. Ven con la tía, pequeño bebé. La tía tiene algunas vallas. Los Pokémon eran comunes, pero las crías no. La etapa de cría de un Pokémon era muy corta, solo 1 o 2 semanas. La mayoría de las veces, antes de que un entrenador se diera cuenta, su Pokémon ya había pasado la etapa de cría. Así que, cuando los oficiales vieron a Henry traer de vuelta a un pequeño treeco, a todos les pareció bastante novedoso. Capítulo 108. Guardería Tranquility. En la comisaría. Sí, ahí mismo. Oh. Will estaba recostado en un cochecito de bebé, pateando cómodamente. Una agente de unos 30 y tantos años le rascaba la base de la cola con un rascador de espalda. Nunca había imaginado que el cuerpo de un treeco tuviera un punto tan dulce. Jajaja. Miro la cara del pequeño. Me muero. Esa es nuestra hermana mayor. Puede manejar a un bebé treeco con facilidad. Los oficiales fuera de servicio se reunieron alrededor, observando y bromeando. Claro. En mi época, ¿no era esa la abuela sola? La agente a la que llamaban hermana mayor estaba a punto de presumir cuando levantó la vista y vio a una anciana entrando a la oficina con un bastón. Rápidamente se levantó para saludarla, y los demás agentes hicieron lo mismo. Abuela sola, ¿qué la trae por aquí hoy? Preguntó la oficial Henry, de carácter aniñada y enérgico, mientras daba un paso al frente. La pequeña Henry, mi Skitty, se ha escapado de casa otra vez. Lleva un día entero fuera. Por favor, ayúdenme a encontrarla, dijo sola con los ojos enrojecidos. Se notaba que estaba muy preocupada. ¿Otra vez huir? Déjaselo a Growlithe. Es el mejor en esto. Haré que alguien te lleve a casa primero. Está bien. Puedo regresar caminando solo. No dejes que un asunto tan insignificante interrumpa el trabajo de todos. La abuela sola meneó la cabeza y se giró obstinadamente para irse con su bastón. Pero, Henry, déjala ir. No puedes persuadirla, dijo la hermana mayor, quien, como veterana de la estación, conocía la personalidad de la abuela sola mejor que Henry. Ella se giró, con la intención de seguir burlándose del bebé treeco, pero en el momento en que miró hacia otro lado, el bebé desapareció. ¿Dónde está el treeco? Creo que lo vi correr tras la abuela sola. En la calle, frente a la comisaría, Will seguía en silencio a la abuela sola, 2 metros detrás de ella. En realidad no quería seguir a la anciana. Solo estaba pensando. Si se quedaba quieto, probablemente lo recogerían y lo llevarían de vuelta a la comisaría como antes, o, como había dicho Henry, lo atraparía un Meowth. Así que decidió seguir a alguien un rato para fingir que tenía un entrenador. Durante su estancia en la estación, había recopilado mucha información sobre esta época y esta ciudad. Era el 20º aniversario de la era de la Liga. No el 20º aniversario de la fundación de la Liga de Hoenn, sino el 20º aniversario de la unión formal de todas las ligas Pokémon regionales. Las ligas de Kanto y Johto fueron las primeras en establecerse, pero eso fue hace 60 años. En cuanto a la ciudad, era Evergrande. La isla más oriental de Hoenn y la ciudad importante más cercana a Johto. Era una gran noticia. Significaba que no necesitaba un avión. Simplemente podía ir al puerto y tomar un barco. El viaje a Johto no debería ser demasiado lento. Pero el problema era, ¿cómo podría colarse en un barco sin que lo vieran? Todavía no podía volar ni trepar paredes. Will se miró las plantas de los pies. Las pequeñas púas aún estaban muy sensibles y, desde luego, no podía usarlas para trepar. Tendría que esperar al menos hasta que dejara de ser un bebé.
TCH, ¿esto significa que tengo que volver a la comisaría y aprovecharme de todo otra semana? Pensó Will, y luego negó con la cabeza. La comisaría estaba bien, pero los agentes obviamente no lo dejarían quedarse allí para siempre. Lo más probable es que lo enviaran al laboratorio de investigación. Y dejando de lado si descubrirían su conexión con Celebi, en cuanto el profesor Pokémon lo viera, probablemente le lanzaría una Pokéball. La sola idea era aterradora. En el peor de los casos, simplemente regresaría al bosque siempre grande y viviría la vida de un Pokémon salvaje. Sería duro, pero ya había pasado por dificultades antes. Treecko. Will asintió con fuerza, muy decidido. Su repentino grito atrajo la atención de Sola. Se giró, apoyándose en su bastón, y de inmediato vio al pequeño Treecko junto a su pierna. «HM. Pequeño Treecko, ¿de dónde saliste?» Sola miró a su alrededor. El Treecko no parecía tener entrenador. Pero ¿cómo podía aparecer un Treecko salvaje en medio de la ciudad? Tenía muchas preguntas, pero sabía lo que tenía que hacer. «Pequeño Treecko, ¿te has perdido? ¿Necesitas que te lleve a la comisaría?» No. Will negó inmediatamente con la cabeza. «Entonces, ¿te gustaría venir a casa de la abuela? Tengo unos macarrones deliciosos». Will se detuvo al oír la palabra macarons. No creía haber visto jamás un postre así en el palacio. De repente, sintió curiosidad por el sabor. Y esta anciana parecía muy amable. No parecía mala persona. Y entonces Will asintió y trotó tras ella. Después de que se fueron, apareció la agente Henry, levantando las manos con un suspiro. ¿Ves lo que quiero decir? Ese niño es un glotón que nunca ha comido bien. Si apareciera una mala persona, se lo llevaría en un segundo. «Guau», asintió Rowlite en señal de acuerdo. «Bueno. Con la abuela sola no debería haber problema. Seguro que cuidará bien del pequeño». «Guau». En la esquina noreste de Ciudad Evergrande se alzaba una villa de 2 pisos llamada Guardería Tranquilidad. Detrás había un patio pequeño pero bien equipado donde jugaban 7 u 8 Pokémon. «Pasa, pequeño Treecko», dijo Sola, guiando a Will hacia el interior. La villa no tenía una decoración lujosa, pero era muy cálida y tenía todo lo necesario. Will no esperaba que, siguiendo a una anciana sin querer, terminara en una guardería Pokémon. ¡Qué suerte! Incluso una guardería pequeña era el lugar perfecto para que un Pokémon joven creciera sano y salvo. Al menos no tendría que preocuparse por ser atacado por otros Pokémon, ni por pasar hambre o frío. Decidió quedarse allí una semana aproximadamente. «Toma, siéntate aquí y pórtate bien. La abuela te traerá algo rico para comer», dijo Sola, colocando a Will en el sofá y luego dirigiéndose a la cocina. Will echó un vistazo a la casa y supo que la abuela Sola no era pobre. Los muebles eran modestos pero acogedores. Probablemente había gastado la mayor parte de su dinero en mejorar el ambiente del patio trasero. Al entrar, lo vislumbró. El patio era básicamente un paraíso Pokémon en miniatura, con un jardín de flores, árboles frutales, un estanque y césped. Incluso tenía juegos infantiles. Era evidente que Sola era una anciana amable que amaba a los Pokémon. Pensándolo bien, si no te gustara Pokémon, no convertirías tu propia casa en una guardería. Poco después, Sola regresó con un plato. «Toma, macarons. Acaban de calentarse, así que puede que estén un poco calientes. Cómelos despacio, ¿vale?» Sola primero colocó el plato en la mesa frente a él. Luego, levantó a Will, lo sentó en su regazo y le acercó un macarrón verde a la boca. «¡Qué bonito!», dijo Will, admirando el dulce. Observó los demás colores del plato. Parecían obras de arte. Pero incluso el arte tenía que esperar a que se llenara. No abrió la boca y se comió el macarrón de un bocado. Sus ojos se iluminaron al instante. Era dulce pero no empalagoso, crujiente pero fácil de morder. La textura era magnífica. Y al instante notó que la capa verde exterior estaba hecha con el jugo de una baya nanap. Estaba muy familiarizado con el sabor de estas bayas. «¿Está bueno?», preguntó Sola, mirándolo con una suave sonrisa. «Delicioso», asintió Will. «Jeje. No puedes comer demasiados dulces, ¿vale? Sigues creciendo. La abuela te preparará una cena nutritiva esta noche», dijo Sola, tomando un macarrón amarillo y ofreciéndoselo. Will entrecerró los ojos, saboreando la comida, y respondió cómodamente. «Buen chico», dijo Sola, acariciándole la cabeza. Se giró para mirar por la ventana.
El cielo parecía haberse oscurecido un poco, y no pudo evitar suspirar. Treeco, dijo Will, mirándola. El cabello de la anciana era completamente blanco y su rostro estaba lleno de arrugas. Incluso necesitaba un bastón para caminar afuera. Debía de ser bastante mayor. Recordó lo que había oído en la comisaría y supuso que estaba preocupada por su Skitty, que se había escapado. Bueno, si no es muy fuerte, puedo darle una paliza antes de irme y hacer que se comporte bien, pensó Will. Luego se giró y abrazó a Sola, con la esperanza de calmar su ansiedad. Sola se sorprendió un poco al recibir el abrazo, pero ella lo abrazó con ternura, con una sonrisa de felicidad en el rostro. Por eso amaba tanto a los Pokémon. Estas sencillas y sensibles criaturas eran tan buenas para consolar a la gente. De repente, Will sintió que algo le rascaba la cola. Miró y vio un anillo en la mano de Sola. El anillo era tosco y no muy liso, por eso le había resultado incómodo al rozarlo. Lo conocí hace 60 años. Llevamos casados más de 40, Sola siguió su mirada y, al ver el anillo, no pudo evitar recordar. Al oír esto, Will supo que estaba a punto de contarle su historia. Pensando que no tenía mucho más que hacer en los próximos días, decidió escuchar. Quizás podría hacer algo para ayudar, para corresponder a su amabilidad antes de irse. Capítulo 109. El pasado de la abuela Sola. El encuentro de Sola con su esposo ocurrió hace 60 años, una noche de invierno. Ambos se refugiaban de una tormenta de nieve en el mismo establo. En ese momento, solo tenían 11 o 12 años. Con ellos se refugiaba otro Skitty. Los dos desconocidos, que nunca se habían conocido, se unieron por el repentino maullido de Skitty y, a partir de ese momento, se conocieron. Sola quería adoptar al Skitty, pero su familia era estricta y no se lo permitió. Su madre incluso la echó de casa, diciéndole que no volviera a casa hasta que se deshiciera del gato. Sola, indefensa, se encontró con su futuro esposo, que estaba vendiendo flores. Tras escuchar su historia, decidió adoptar al Skitty él mismo. Fue solo después que me enteré de que estaba un poco enamorado de mí en ese entonces. Solo adoptó a Skitty para tener una excusa para volver a verme. Sola no pudo evitar taparse la boca y reírse mientras contaba esta parte de la historia. Para ver a la Skitty, Sola corría a su casa cada pocos días. Y para verla, la cuidaba con esmero, asegurándose de que siempre estuviera adorable. 7 u 8 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Durante ese tiempo, Sola y su esposo se enamoraron, y con la Skitty como vínculo común, se unieron de forma natural. Por suerte, la madre de Sola era muy comprensiva y no lo menospreciaba por ser de familia pobre. Se casaron sin contratiempos, con sus padres y la Skitty como testigos. Más tarde, tuvieron un hijo. 20 años de una vida sencilla y feliz pasaron en un instante. Pero fue entonces cuando estalló una gran conmoción en todo el continente de Hoenn. En ese tumulto, en el lapso de tan solo un breve mes, Sola perdió a todos los que amaba. Sus padres, su esposo, su hijo, incluso su Skitty resultó gravemente herido mientras la protegía, dejándolo con una enfermedad crónica severa. En un mes, la feliz vida de Sola quedó completamente destruida. Perdida y sumida en el dolor, siguió a su Skitty y huyó a la naturaleza, ocultándose en un bosque. Allí, sorprendentemente, logró sobrevivir con la ayuda y protección de los Pokémon salvajes. Sola no supo cuánto tiempo permaneció en ese bosque. Solo recordaba que su Skitty había encontrado allí su amor y que intentaba formar una familia. Para cuando salió del bosque, un nuevo poder llamado la Liga Pokémon se había establecido en la región de Hoenn. Sola no se llevó al Skitty a la sociedad humana. Para ella, ahora tenía su propia familia. Habiendo experimentado personalmente el dolor de una familia destrozada, no estaba dispuesta a destruir esta nueva y armoniosa familia, así que se fue sola. Regresó a su hogar, vendió todas sus propiedades y, finalmente, en un rincón de Evergrande City, abrió una guardería. De vez en cuando acogía a Pokémon sin hogar y les ayudaba a encontrar entrenadores adecuados. En otras ocasiones, aceptaba peticiones de otros entrenadores para cuidar de sus Pokémon durante unos días. Con el tiempo, su vida se fue estabilizando y poco a poco fue acumulando ahorros, lo que le permitió gestionar mejor su guardería. Hasta hace 2 años. Un relón que la había salvado en el bosque llegó a su guardería con un huevo rosa. Tras hablar un rato con él, Sola se enteró de que su propio Skitty había muerto a causa de su enfermedad hacía décadas. Este huevo rosa era su nieto. Sus padres se habían marchado con entrenadores humanos.
Antes de irse, la madre le pidió al Grelón que le entregara el huevo a la mujer humana de la que le había hablado su padre. Esa mujer era Sola. Nunca pensé que aún me recordaría, que incluso le hablaría de mí a su hija. Es una lástima no haberlo visto por última vez, dijo Sola, con lágrimas en los ojos. Mi familia le debe muchísimo. Juré que cuidaría bien de su nieta. Su mirada, mientras miraba hacia afuera, estaba llena de preocupación. Will escuchó en silencio toda la historia, pero no sintió gran cosa. Después de todo, venía de la era de las bestias primarias. Había visto tragedias humanas mucho peores que esta. Por cierto, pequeño Treeco, ven con la abuela, dijo Sola, aparentemente recordando algo. Se levantó, tomó su bastón y empezó a caminar despacio. Will no tenía prisa. Con sus piernas cortas y pasos cortos, la seguía a paso tranquilo. Grandes y pequeños, viejos y jóvenes, parecían una abuela y su nieto. Tardaron 3 o 4 minutos en caminar desde el primer piso hasta el patio trasero. Will miró a su alrededor. Había 7 u 8 Pokémon allí. Era imposible distinguir cuáles eran Pokémon salvajes que Sola había acogido y cuáles eran mascotas temporales. Esto significaba que el cuidado que Sola daba a estos Pokémon salvajes no era peor que el que otras personas daban a los suyos. De hecho, tenía que ser aún más meticuloso para lograr tales resultados. Mira, dijo Sola, llevando a Will a un rincón del patio. Había una pequeña valla y dentro crecían varias plantas. Will levantó la vista. Todas parecían begonias blancas, pero no conocía la especie específica. Mi esposo las plantó con sus propias manos. Siempre han sobrevivido a los fríos inviernos y los calurosos veranos. Son muy resistentes. Eran la flor favorita de mi esposo, dijo Sola, agachándose para oler con cuidado una de las flores. Era evidente que las apreciaba mucho. De lo contrario, no las habría acercado. Son muy hermosas. Al abuelo de Skitty le encantaba dormir bajo estas flores. Si alguien que no fuera mi marido o yo se acercaba, les silbaba. Sola no pudo evitar sonreír, como si recordara la escena. Pero entonces su ánimo se agrió un poco. Cada vez que veo estas cosas familiares, no puedo evitar recordar el pasado y a la gente del pasado. Nunca es una sensación agradable, pero me hace sentir que sigo viva. Sola se levantó y suspiró. Luego miró al pequeño Treeco junto a su pierna y preguntó: ¿Un Treeco tiene gente que extraña? Como a tu madre y a tu padre. Eres tan pequeño todavía, debes sentir curiosidad por ellos, ¿verdad? Ni siquiera sé quiénes son mis padres en esta vida. Pero extraño a Alicia a los demás. Will negó con la cabeza. Los recuerdos que afloraron eran de su vida pasada. Los pequeños momentos en el palacio y el patio, todo parecía haber sucedido hace poco. Aunque aún había esperanza de volver a verlos, ¿quién sabía cuánto tardaría? Al pensar en esto, sintió una profunda coincidencia con las palabras de Sola. Eran recuerdos felices y profundos, pero ahora, al recordar estas cosas y a estas personas, su corazón sentiría un dolor y una añoranza infinitos. Añorar a alguien que está lejos es quedar atrapado en un recuerdo infinito. Un breve tiempo separados puede parecer una eternidad de añoranza. Abuela Sola tilde, encontramos a tu Skitty, wow. Meow tilde, la voz de la oficial Henry llegó desde la entrada de la villa. La abuela Sola se animó un poco y se apoyó en su bastón, queriendo correr hacia la puerta. Yo voy, dijo Will al ver su entusiasmo. Corrió hacia la puerta. Aunque era bajito, saltaba con bastante facilidad y logró agarrar el pomo. Clic. La puerta se abrió. Me preguntaba por qué la puerta se abrió tan rápido. ¿Eras tú, pequeño glotón?, sonó la voz de Henry. Antes de que Will tocara el suelo, lo había abrazado. Aún no tienes sentido del espacio personal, dijo Will, dándole un coletazo. Luego saltó al suelo y corrió detrás de Sola. Tenía mucho miedo de que Henry lo aceptara de nuevo. Skitty, dijo Sola al ver el gato rosa en la boca de Growlithe. Se apresuró a cogerlo. Meow. El Skitty, sin embargo, se soltó y, sin siquiera mirar a Sola, corrió hacia Will y comenzó a olfatearlo con curiosidad. ¿Qué miras? La actitud de Will hacia este felino grosero no era buena. Aunque solo medía 0,3 metros y el Skitty 0,6, no le tenía miedo. En su vida pasada, fue el dragón guardián del reino Dragonite. En cuanto a antigüedad, los antepasados de este Skitty habrían tenido que llamarlo respetuosamente ancestro. Claro, todo eso era cosa del pasado. En realidad, esta era la era de las ligas. Aunque le gritara al Skitty, lo máximo que podría hacer sería darle una paliza.
Confiaba en que el amable Sola no se quedaría de brazos cruzados viendo cómo intimidaba a otro Pokémon. Meow, el Skitty, regañado por su hermanito, retrocedió, con aspecto un poco ofendido. Fue entonces cuando recordó a Sola y corrió hacia ella, frotándose contra sus piernas y ronroneando. «Oye, qué vivaracho eres», dijo Henry, acercándose y dándole un suave golpecito en la cabeza a Will. ¡Ay! El golpe no fue fuerte, pero el cuerpo de Will seguía frágil. El golpe lo hizo gritar y sujetarse la cabeza. Un Pokémon bebé era tan frágil como el papel. En Teselia, cuando el recién nacido Scraggy Dash quiso luchar, el suave 10 voltios de Pikachu lo había sometido. «Pequeño, pareces tan educado, pero eres tan feroz. Vuelve a la estación conmigo. Voy a tener que darte algunas lecciones», dijo Henry, extendiendo la mano hacia él. «No quiero. Abuela, sálvame». Will estaba asustado. Olvidó por completo su dolor de cabeza y se escabulló entre el Skitty para esconderse tras las piernas de Sora. «Espera, pequeña Henry. Si el niño quiere quedarse, déjalo. Creo que se porta muy bien. Probablemente solo sea un poco tímido», dijo Sola, recordando el tierno abrazo de Will. Se le ablandó el corazón y se acercó para bloquear a Henry. Le había cogido mucho cariño a este pequeño treeco. «Ya que lo has dicho, abuela Sola, esta vez te dejaré ir. Pero la próxima vez tendré que ir a arrestarte, ¿de acuerdo?» Yan, Will le sacó la lengua. Fin del capítulo 109.